Vamos a trabajar en esta sección sobre los principales aspectos de la planificación de gestión de residuos sólidos. ¿Cuáles son los principios básicos que se deberían considerar? ¿Cómo vamos a hacer como país para poder hacer una adecuada gestión de residuos? Para poderlo hacer lo suficiente, pensar solo en la planeación de la disposición final, es decir, de cuál es el sitio de disposición. La respuesta es no. Cuando nosotros hablamos de la disposición final de residuos, la gestión de residuos sólidos, no solamente estamos hablando de la disposición final, estamos hablando de todo el sistema, desde trabajar con el usuario, con el generador de los residuos, hasta el punto de disposición final, pasando por qué, cómo debe ser el transporte de los residuos, cómo debe ser la presentación de los residuos, cuál es la frecuencia, cuáles son los equipos de almacén o los sistemas de almacenamiento más adecuados, cuáles deberían ser los equipos tecnológicos que nosotros vamos a usar. Todo es una cadena y si un eslabón falla vamos a tener elementos como el que vemos en las fotografías. Estas fotografías son del municipio de Guapi, en el Cauca. Y ustedes pueden ver que la recolección de residuos sólidos es deficiente. Se está viendo acumulación de basuras en las esquinas, generación casi de botaderos a cielo abierto de manera natural, con todos los impactos que pueden llegar a tener. Ustedes ven en la fotografía, en la tercera fotografía superior, allí se evidencia que estos residuos no están puestos, no fue un problema de una semana, es un problema que lleva varios meses, ¿cierto? Hay una afectación también importante o que se mira cuando se hace todo el tema del transporte de residuos, es el tema de las vías. Vías en mal estado, como se ven actualmente, generan unos impactos importantes en el transporte de residuos. Hay sitios que se vuelven, en la recolección de residuos, hay sitios que se vuelven inaccesibles, hay sitios que de verdad el peso del camión no permite, el mal estado de la vía y por el peso del camión es imposible que el mismo pase a hacer la recolección hacia ciertas áreas. Entonces ustedes imaginen un camión cargado pasando por calles como las que ustedes ven en la última fotografía de las dos últimas filas. Esa gestión de residuos tiene unos objetivos. Y antes de hablar de la planificación y de los elementos de la planificación de residuos sólidos, hablemos de los objetivos y los pilares de esa planificación. ¿Qué se busca cuando se trabaja el tema de residuos sólidos? Proteger la salud humana. ¿Por qué es el principal objetivo? Porque fue lo primero que nos dimos cuenta cuando teníamos problemas con los residuos sólidos. Y fue a través del entendimiento del problema de la peste, que ya hemos hablado antes, entendimos que el disponer inadecuadamente los residuos sólidos como sociedad nos puede afectar la salud. Por ende, el primer objetivo es proteger la salud. Luego nos dimos cuenta que además generaban aspectos de calidad ambiental que contaminaban y se convirtió en otro objetivo de la disposición adecuada de los residuos sólidos y de la gestión de los residuos sólidos. Controlar la contaminación, mejorar la calidad ambiental. Y finalmente nos dimos cuenta que nuestros recursos son finitos, por lo cual una adecuada gestión de residuos tiene como objetivo promover el uso eficiente y asegurar la conservación de recursos a través del aprovechamiento y el tratamiento de residuos sólidos. Hablamos hoy en día de todo lo que tiene que ver con la economía del ciclo cerrado. Le están apuntando precisamente a eso, a promover el uso eficiente. Y aquí los tres objetivos: proteger la salud, controlar la contaminación y promover el uso eficiente. ¿Cómo se hace eso? Tenemos diferentes elementos, unos conceptos y unos principios de los que estamos hablando, pero es necesario también trabajar con todo el tema de educación ambiental. ¿Para quién? Para el generador, para el operador, para el gobierno. Tenemos instrumentos legales y normativos en los cuales el ministerio ha venido, los ministerios o el gobierno nacional ha venido trabajando fuertemente. Así, actualmente tenemos el decreto 2981 del 2013, tenemos el decreto 1077 y 1076, que son los decretos compilatorios del 2015, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Vivienda. Se pueden observar los diferentes avances que se han tenido dentro del marco normativo para la prestación del servicio público de aseo, las diferentes resoluciones reglamentarias, el COMPES de residuos sólidos, el nuevo marco tarifario de la CRA, entre otros. Tenemos instrumentos financieros
dentro de esos instrumentos financieros, no solamente están todo el tipo de normativas como por ejemplo los esquemas tarifarios, pero también aquellas mecanismos que se pueden realizar o que se pueden efectuar como tipos APPs o diferentes esquemas que las mismas, incluso industria bancaria está explorando actualmente, que el sistema financiero está explorando actualmente para poder ofrecer a la sociedad mecanismos e instrumentos que les permitan alcanzar esos objetivos, pensando en el aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos. Tenemos instrumentos administrativos y tenemos herramientas tecnológicas. ¿Cuáles son los pilares de la gestión de los residuos sólidos? Estamos planteando tres pilares importantes: la equidad social y la calidad de vida, la protección ambiental y el crecimiento económico. El objetivo es el desarrollo económico, eliminar la pobreza y mantener la calidad ambiental y reducir la inequidad social. Ese es el objetivo de esos tres pilares y para allá vamos. ¿Y cuáles son los principios básicos para poder lograr estas metas tan grandes y los objetivos básicos de la prestación de la gestión de los residuos sólidos? Contamos con cuatro principios: la causalidad, el principio cautelar de precaución, el de cooperación y el de reducción de impacto en la fuente. Miremoslo cada uno. Cuando hablamos del principio de causalidad, estamos hablando que el generador de residuo es responsable de los costos de manejo del mismo, de las acciones correctivas, de reducir el impacto causado por ese residuo. Yo, como generador, soy responsable hasta la disposición final del residuo sólido y el cómo se hace. Cada país debería manejar sus residuos dentro de su territorio. Cada país es responsable o debe ser responsable de todos los residuos que se generan dentro de su territorio, incluyendo residuos peligrosos. Hace unos cuantos años, en Colombia, en las costas, en el Chocó, las costas pacíficas, nos encontramos una cantidad de residuos o barriles enterrados, barriles radioactivos, barriles que obviamente no se generaron en el país y que terminaron en Colombia, enterrados, porque hubo países y empresas que no manejaron esos residuos dentro de su territorio. La mejor forma fue pasárselo a otro. Otro de los principios es que cada generación debe hacerse cargo de sus problemas de los residuos sólidos. Nuestra generación no puede dejarle la responsabilidad sobre el manejo de los residuos o sobre el impacto de los mismos a la generación venidera. Ese es el principio de causalidad. Son principios que se han venido discutiendo en el marcos de la Organización Mundial de la Salud. Son principios que se han venido discutiendo en los diferentes protocolos que se han desarrollado a nivel internacional, como el de Viena, por ejemplo. Un segundo principio es el principio de la precaución. Ese principio nos habla de que antes las amenazas de daños ambientales irreversibles y la falta de conocimientos científicos no debe ser excusa para postergar la adopción de medidas que se justifican de por sí. El enfoque basado en el principio de la precaución podría suministrar una base científica sólida para la formulación de políticas relativas a sistemas complejos que aún no se comprenden plenamente y cuyas consecuencias no se pueden predecir todavía. Pensemos un poco que hoy en día estamos hablando de la nanotecnología, pero la nanotecnología nos produce nanoresiduos. Si nosotros somos fieles al principio de la precaución, hoy deberíamos estar adoptando medidas para medidas para no postergar acciones que ya me estén generando o de que no hacerlas me generen daños ambientales. El hecho de que yo no tenga la certeza hoy de cuál es la posible o la potencial afectación que tienen esos nanoresiduos en nuestra sociedad, en el ambiente, no quiere decir que no deba ser precavida para evitar que cuando yo tenga el conocimiento de lo que está pasando, ya, pues si no soy precavida puede ser demasiado tarde. Ese es el principio de precaución. Un tercer principio es el principio de la cooperación y la reducción. Aquí hablamos de tercer y cuarto. El de cooperación es que uno debe buscar la solución a los conflictos por medio de acuerdos que involucren a todos los afectados. Y el principio de reducción de impacto en la fuente es que se debe buscar la reducción de la fuente de la generación de los residuos y sus impactos. Aquí entra el tema de economía circular y ahora hablamos de economía y consumo circular de una manera completa. Evaluando otra. En el principio de cooperación vale la pena resaltar que, dado los diferentes acuerdos que se tienen y que eventualmente como el país quiere entrar al
a la OCDE, a ese grupo selecto que se encuentra en la OCDE, el principio de cooperación prima dentro de este tipo de organizaciones. Si nosotros revisamos los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS actuales, vamos a encontrar en la mayoría de ellos dos tipos de metas o de submetas que están asociadas, se identifican con la letra A y B. Entonces el objetivo de desarrollo sostenible 6, que es el que tiene relación a todo el tema del agua, por ejemplo, tiene al final un objetivo A y B, una submeta A y B. Esas metas A y B están apuntándole a los principios de cooperación, cooperación entre países, cooperación entre gobiernos locales y gobiernos municipales. Los objetivos no se alcanzan con soluciones aisladas. Definitivamente esos objetivos requieren una cantidad de pasos que deben estar plenamente integrados y que debe haber una retroalimentación de los mismos. Y a eso es lo que nosotros llamamos un sistema de gestión integral de residuos sólidos. Esa serie de pasos y esa integralidad. Básicamente, para poder entender cómo funciona ese sistema integrado, tenemos que tener en cuenta que hay unos actores, unos stakeholders, identificarlos claramente, identificar el segundo grupo, que cuáles son esos elementos del sistema en el tema de la gestión del residuo, pensando en la separación, la reducción, el reuso, el reciclaje, la recuperación, cómo se recolectan, se almacenan, se transfieren, se transportan, se tratan. Cada aspecto es un mundo en sí. Y cuáles son los aspectos técnicos, ambientales, financieros, socioculturales, institucionales y políticos y normativos que están involucrados dentro de lo mismo para lograr que los procesos funcionen y que sean sostenibles a largo plazo. Entonces vamos a tratar de desglosar un poco esa gestión que implica. Implica primero, el primer paso es identificar. Identificar qué tipos de residuos tengo, qué características tienen esos residuos, qué cantidad de residuos se me están generando. Entrar a trabajar con el generador, mantener al generador educado, actualizado, sensibilizarlo. ¿Sensibilizarlo sobre qué? Sobre los impactos de una mala disposición final, sobre los impactos de una adecuada separación de residuos sólidos, sobre cómo es el proceso, sobre qué paga él en la tarifa, mantenerlo al tanto de cada uno de los elementos de la gestión de residuos sólidos. Y esto es una cosa que tiene que hacerse de manera cíclica. Muchas veces las empresas operadoras pierden con el tiempo la comunicación y la sensibilización a ese generador. Y esto debe ser una actividad permanente. Aquí lo resumí en algunos pasos, pero realmente hay unos intermedios que son bastante interesantes que vamos a hablar a continuación. El siguiente paso en la gestión de residuos es pensar en cómo se almacenan y cómo se presentan los residuos. El almacenamiento y la presentación de residuos es fundamental porque este nos va a afectar tanto las técnicas de disposición final como la recolección y transporte. Un almacenamiento además nos puede generar algunos impactos negativos si el almacenamiento es inadecuado. El almacenamiento de residuos debe hacerse de la forma en que el municipio y el operador lo disponga. Es decir, nosotros tenemos casos como Gran Bretaña. En Gran Bretaña, los operadores le presentan, le entregan las canecas específicas con unas condiciones específicas de rueditas, de tamaño, de todo, a los generadores. Porque la tecnología en recolección de transporte ya está acoplada a esos sistemas de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, lo hacemos en bolsas. Y no importa, no es, digamos que de una manera generalizada, no importa tanto el color de la bolsa. En algunos municipios, como en Bogotá, se está hablando un poco de bolsas blancas y bolsas negras, pero en general aquí lo hacemos de bolsas. ¿Cómo se presentan los residuos? En la calle, en una isla de disposición de residuos sólidos. Todos los residuos se presentan de la misma manera, los reciclables y los residuos ordinarios no reciclables se presentarían de la misma manera. Las frecuencias en las cuales se va a hacer la recolección y el transporte. ¿De qué dependen esas frecuencias? De varios factores. Uno de ellos es precisamente el tipo de residuos, del clima, de la zona donde me encuentre, la frecuencia de un residuo, de la recolección de un residuo orgánico que me genera olores, que me atrae vectores,
no es la misma que la frecuencia de recolección de un residuo em, plástico, por ejemplo, potencialmente aprovechable, o de la chatarra. La frecuencia de recolección de un residuo orgánico en clima caliente es muy diferente a la frecuencia de recolección del mismo residuo en un clima frío. Factores que se tienen en cuenta. El transporte. Y cuando hablamos de transporte tenemos que pensar en em, las tecnologías de transporte con las que contamos. ¿Qué vehículos, digamos, qué tecnología tienen esos vehículos? Si son vehículos con compactación o sin compactación, el volumen de los mismos, de cuántas yardas son, si tienen recolección lateral o trasera, si son vehículos que trabajan con gas o con diésel. Si trabajan con gas en una colina muy elevada, seguramente vamos a tener inconvenientes de potencia con la máquina. No me sirve a mí tener un vehículo, un transporte, una máquina recolectora acoplada a canecas especiales cuando yo tengo bolsas, no tiene sentido. Y finalmente revisar hacia dónde va el aprovechamiento y tratamiento, hacia dónde se va a disponer, cuál es el sitio de disposición final, si es un sitio de disposición final para relleno sanitario o una disposición final alternativo. El macro y el micro ruteo, dependiendo de ese tipo de exposición final. Cuando uno piensa en el transporte, uno piensa en todos los tiempos, se tratan de optimizar los tiempos desde la salida del garaje hasta el primer usuario, el tiempo por usuario en recolección, el tiempo de transporte de un usuario a otro usuario, los tiempos muertos, los tiempos desde la recolección del último usuario hasta el relleno sanitario y del relleno sanitario al sitio de garaje. Son tiempos importantes y el objetivo, digamos, en todo el marco de la gestión es optimizarlos. Eh, una de las, digamos que es importante tener en cuenta los problemas que se pueden causar cuando no se entiende la importancia del tema del transporte y lo que va involucrado detrás de este, es que eventualmente si yo les digo, mira, yo les cierro el relleno sanitario a las 10 de la noche y hasta esa hora tienen que recoger los residuos, pues eventualmente el que está más lejos no va a alcanzar, el que tiene que recorrer toda la ciudad no va a alcanzar a recoger al último usuario antes de las 10 de la noche, entonces su ruta va a ser más corta y habrá usuarios que se van a quedar sin recolección de residuos. Eso puede pasar, de hecho ha pasado. Entonces, son factores que se deben mirar de manera integral. Eso busca la gestión. Pero adicionalmente la gestión es cíclica. En la medida en que se mejoren las tasas de aprovechamiento, en que tenga otros sitios de disposición final, en